iluminación, es decir, de lo que hace el equivalente a nuestra retina. Ustedes lo han estado utilizando, lo utilizaron en la primera práctica, lo han estado utilizando en el desarrollo de esta segunda práctica y seguro que están acostumbrados a manejar cámaras digitales, que son nuestros medios de detección. Les mencionaba que en general ese proceso de registro digital de información luminosa se puede entender en tres etapas. Una etapa de detección, una etapa de conversión análogo-digital y una etapa de codificación. En la sesión anterior, el viernes de la semana pasada, nos concentramos principalmente en ese primer pedacito, en la detección, en cómo transformar fotones, una señal luminosa, en una señal que podemos manipular eléctricamente, todavía no digital, porque inicialmente lo que reconocimos es que mediante sistemas de fotodetección, usualmente capacitores MOS en alguna distribución bidimensional, lo que lográbamos era transformar fotones que incidieran en el material en una colección de electrones. Y esa colección de electrones la podíamos entender ahora como una señal que variaba en el tiempo, donde la variación en el potencial eléctrico, la señal de la cantidad de electrones que tendríamos de cada una de estas líneas, estaría asociado a la cantidad de fotones que incidió en cada una de esas posiciones. Entonces estaríamos codificando de alguna manera en la variación temporal de nuestra señal, la variación espacial de los diferentes fotones que incidieron en nuestro detector en la porción que hubiera sido de nuestro interés. Discutimos que las arquitecturas de detección más comunes suelen ser las arquitecturas CMOS y CCDs, ambas usualmente basadas en sanduchitos de estos complementarios en términos de metal, semiconductor y óxido, pero que la manera en que transfiriéramos la carga es lo que usualmente separaba los esquemas CCD y los esquemas CMOS. Los esquemas CCD, en donde acoplábamos las cargas en un único sustrato semiconductor y viajábamos jugando con bases de tiempo en cada una de las compuertas metálicas que nos permitían ir manipulando el pozo. O en el caso de los CMOS, en donde tenemos un manejo complementario de esos sándwiches, uno que hace la labor de fotodetección y uno que hace la labor de la transformación, que es esencialmente un juego de amplificadores operacionales que toman esa señal y me permiten hacer una lectura píxel a píxel de lo que está ocurriendo. Aunque la filosofía tradicional hasta hace como una década decía que las CCDs eran lo más económico, en este momento los procesos de litografía que tenemos hacen que las fabricásemos sea estúpidamente sencillo y casi todos nuestros celulares, los dispositivos electrónicos con los que trabajamos, vienen con dispositivos CMOS. Las CCDs se suelen reservar más a cuando uno necesita una respuesta muy rápida o de alta sensibilidad para condiciones de pocos fotones. Aunque también ya vamos en una etapa en la que se están desarrollando sensores CMOS que se suelen llamar SCMOS, Super CMOS, pero realmente es Scientific CMOS, que intentan emular esas capacidades para poder seguir utilizando los procesos de litografía. Entonces, hasta el final de la sesión anterior nos quedamos en que tenemos una señal eléctrica que varía en el tiempo y donde las variaciones de esa señal en el tiempo codifican de alguna manera la cantidad de luz que llegó a cada una de las posiciones de nuestro sensor. Entonces, lo siguiente que queremos es pasar esta etapa de conversión análogo-digital, transformar esa señal análoga, que es una variación en el tiempo, a una señal digital, a representaciones unos y ceros que yo pueda interpretar en un medio digital, un computador, por ejemplo. Hasta ahí, que es en donde estamos. Y antes de que empecemos lo de hoy, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieren que revisemos? Nada. Listo. Entonces avanzamos. Llegamos hasta que con la estructura que habíamos desarrollado, teníamos a la salida de nuestros registros una señal análoga. Queremos transformar esa señal análoga en un contenido digital. Para todos los que ya vieron el curso del taller 5, eso debe resultar absolutamente natural. Sin embargo, como parece que hay algunos de ustedes que no han llegado hasta allá, entonces un repasito muy rápido de lo que significa el trabajo de un proceso de conversión análogo-digital. Lo que queremos es que esta señal que existe en un continuo empiece a existir ahora en un dominio discreto, donde la discretización no se establece únicamente en términos del tiempo, sino también de los posibles valores que puede tomar esa función. Es decir, lo queremos representar en escalones discretos para poder utilizarlo en un dominio digital. Eso significa que queremos poder representar la punta de unos y ceros, esencialmente. ¿De cuántos escalones tengo disponibles para hacer esa representación?
está dado por el número de switchecitos unitarios 0 o 1 que tenga disponibles para hacer la codificación, es decir, del número de bits en los que yo pretenda hacer la representación. Por ejemplo, en este caso, que es un intento de codificación en 3 bits, donde ese nivel de codificación significa que tengo 2 a la 3 posibilidades, en este caso 8 posibilidades, desde todo 0 hasta todo 1 o con las variaciones intermedias en la codificación binaria. Esos son los únicos valores posibles que puedo tener. Usualmente lo que hacemos es establecer el rango de voltaje de trabajo y dividirlo entre el número de posiciones disponibles, donde entonces tendríamos deltas de voltaje que corresponden a esos saltos discretos y donde todo lo que queda en la mitad pues queda ensanduchado en alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando por aquí con una cierta diferencia de voltaje que está en el orden de 0.6, entonces vería que cada dentro de ese escalón, y ese escalón significa que tengo una representación 101, donde ese 101 está diciendo a mi computador corresponde a ese voltaje. Esto existe en el dominio análogo y esto existe en el dominio digital. ¿Sí? Para nosotros, por supuesto, hacer eso necesita que tengamos algún sistema que sea capaz de asignarle al valor de voltaje que nos interesa en el dominio continuo un número discreto, este número binario, que lo representaría en el caso digital. ¿Sí? Eso lo hacen un montón de sistemas. Antes de hacerlo, pues obviamente aquí si lo hiciéramos solamente con 3 bits, quedamos muy limitados, estaremos hablando de 8 posibilidades. Los que ya han trabajado en taller 5 saben que los ADCs más comunes, si están muy pichurrita, estamos hablando de 2 a la 8, si una ADC normal, estamos hablando de 2 a la 10, una ADC decente sería un 2 a la 12, es supremamente común en este momento conseguir ADCs de hasta 2 a la 16 o de ahí para arriba en instrumentación convencional. En términos de los sensores digitales con los que ustedes han trabajado en el laboratorio, creo que casi todas las capturas que se les han dado hasta ahora han estado cuantificadas en 8 bits, es decir, que teníamos 256 valores posibles para discretizar los niveles de intensidad. Pero en esos mismos sensores, solamente que ahí sí que sería un poquito más pesada la imagen, si se están quejando para la primera entrega, se puede llegar hasta 2 a la 12 niveles de intensidad registrables. Tenemos un sensor que también es capaz de hacer 2 a la 16, pero eso está ahí como para casos muy específicos, porque llega un punto donde eso no representa una variación muy significativa. Entonces, por ejemplo, cuando trabajan ustedes en taller 5, que están acostumbrados a utilizar lógica usualmente de 5 voltios, trabajar con conversión análogo-digital en estos rangos implicaría que ese rango de 5 voltios, por ejemplo, en el caso de 8 bits, tiene un paso de unos 20 milivoltios. Me voy hasta 16, yo estaría hablando de 0.08 milivoltios. No hay muchas señales en las cuales en nuestra cotidianidad tengamos que llegar hasta por acá y todavía necesita ese rango completo. Usualmente esas son discretizaciones que son más que suficientes para las variaciones que uno está buscando. Hay algunas aplicaciones científicas en las que, por supuesto, sí que hace falta bajar hasta esos niveles de sensibilidad en un rango amplio. Pero entonces, para lograr eso, hay un montón de estrategias. Las más comunes, que seguramente también tuvieron la oportunidad de hablarlas en sus cursos de taller, son 5 estilos de conversión análogo-digital. Estos dos son 2 de los más comunes. El de aproximaciones sucesivas, creo que es el que normalmente tiene implementados todavía la mayoría de microcontroladores, y el sistema delta sigma. Cuando uno piensa en aproximaciones sucesivas, miren que es un esquema relativamente fácil de seguir. Lo que tenemos es esencialmente un comparador con un registro secuencial que me va mandando la señal de a poquitos y hago una conversión ADC de a un bit a la vez. Entonces, si hago la conversión un bit a la vez, pues comparo, quito el pedazo y paso al siguiente, esencialmente estoy configurando una conversión que funciona como un árbol binario de decisión, donde yo miro el primer valor, ¿es un 1 o es un 0? Listo, me voy para el segundo valor, ¿es un 1 o es un 0? Me voy para el tercer valor, ¿es un 1 o es un 0? Y apunta a esas aproximaciones sucesivas, aproximando de manera secuencial cada una de las posiciones, puede lograr una convergencia relativamente rápida, ¿sí? En pocos ciclos de reloj, de cuál es el valor binario que le correspondería al valor análogo que esté ingresando. Entonces, ese es como el caballito de batalla que uno tiene en la mayoría de sistemas digitales sencillos con los que uno trabaja. En otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, es más común el delta sigma. Creo que el delta sigma es algo que uno se encuentra bastante usualmente en aplicaciones de sonido. Cuando uno trabaja en acústica, se encuentra sistemitas con esto si no tienes un
pelito más elaborado, es más robusto, porque mejora mucho la resolución y la amplitud, y se pueden, pues en las implementaciones completas de estos controladores, no solamente en el esquemático aquí sencillo, es más fácil implementarlo también controles de aliasing en términos de la intensidad. Este es un juego relativamente simple, que es jugar con diferencias y después sumar las diferencias. Entonces, no estoy evaluando la señal como tal, sino que evalúo las variaciones de la señal en el tiempo. Entonces, cuando yo evalúo solamente qué tanto cambia, pues los cambios de la señal respecto a ella misma en el tiempo, esencialmente estoy generando pulsitos que son como si fueran una señal, como un PWM, señales cuadradas, donde la periodicidad de esa señal me da información del nivel de intensidad. Entre más pegados estén los pulsos, o sea, entre más mayor sea la frecuencia de esos pulsos de repetición, estaría pensando en una intensidad más alta, mientras que entre más separados estén los pulsos, estaría pensando en una intensidad más baja. Entonces, como lo que tengo esencialmente es ese conjunto de pulsos donde la frecuencia me da información del contenido de intensidad, después puedo pasar sumándolos y eso me da el valor binario que sea de mi interés. Estos son muy comunes en detectores de luz, por ejemplo, para fototransistores o fotodiodos, que normalmente compra uno como intensidad a frecuencia. Esencialmente hacen el primer pedacito que nosotros ya hemos discutido de generar una transformación de fotones a electrones y después los electrones en un conteo de pulsos que en un sistema digital se vuelve mucho más sencillo de manipular. Ya cuando está integrado dentro de una cámara, lo que sí buscamos es no quedarnos solo con el conteo de pulsos, sino con un stream de bits, es decir, un conteo de 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que nos dé información del valor específico que le corresponde. Los otros dos muy comunes son el de doble pendiente y el flash. El doble pendiente, muy bonito, muy chévere, es súper exacto, pero es estúpidamente lento. Entonces, si notan la arquitectura electrónica que tiene, pues eso le cuenta a uno lo que está pasando. Es esencialmente, yo impongo el voltaje en la entrada, tengo un sistema como si fuera un integrador, aprovechándonos del capacitor, y permito que ante ese voltaje de entrada se cargue un cierto tiempo conocido. Y después le impongo un voltaje, pues un voltaje en inversa pero conocido y cuento cuánto tiempo le toma al capacitor descargarse ante esas condiciones. Entonces, a partir del tiempo que le haya tomado descargarse, yo puedo estimar cuál es el voltaje que le tuve que haber impuesto al entrada, que correspondería justamente aquí a la señal. Y conociendo entonces tiempo, puedo estimar el valor que le hubiera correspondido en términos de la lectura de voltaje. Es decir, súper útil en términos de un sistema digital, porque los sistemas digitales son muy buenos para eso, para medir tiempo. Solamente que, como tengo que esperar todo el proceso de carga y el proceso de descarga, donde el tiempo de este proceso de descarga va a depender de la magnitud del voltaje de entrada, los tiempos de procesamiento son irregulares y además usualmente muy largos. Entonces, si uno está enojado porque los tiempos de procesamiento son muy largos, se gasta la platica en una DC flash, que es este. Hay algunos microcontroladores que lo traen, usualmente cuando son microcontroladores pensados para DSP, para procesamiento digital de señales específicamente, porque si lo notan, la cogen una cosa muy bonita. Es esencialmente un montón de divisores de voltaje con comparadores para cada una de las posiciones de bits que yo quiero. Entonces, tengo mi voltaje una voltaje de referencia al que le hago un conjunto de divisiones para poder tenerlo cada comparador y el voltaje de entrada que voy a comparar. Entonces, cada uno de estos esencialmente está diciendo soy mayor que o no soy mayor que, mientras divido el voltaje en comparación en cada punto, y entonces esto me saca de un solo guarapazo con cada uno de esos comparadores si es 0 o si es 1, dependiendo del resultado de la comparación. Es decir, que incrementar el número de bits aquí es cuestión de incrementar el número de comparadores. Genial, súper fácil de implementar, pero también muy caro, porque entonces necesito uno de estos para cada bit que sea de mi interés. Solamente que la ventaja es que ocurre de manera inmediata. Me lo estoy pasando así a la carrera porque la parte electrónica no es lo que me interesa a mí en este curso, es un complemento de lo que supuestamente ustedes ya vieron. Bueno, profe, ¿y cuántos puede tener una placa de celda? ¿Cuántos amplificadores puede tener? ¿Cuántos puede tener en posibilidad de existir o que comúnmente se tenga? Comúnmente se tenga. Lo mismo. De este estilo suelen estar en 8, 10 o 12, que son los niveles de conversión más comunes. ¿Tiene 10 a la 12 amplificadores operacionales? No, tengo 2.
Porque cada uno de esos te está diciendo soy mayor que o soy menor que. Entonces es como si cada uno de estos estuviera midiéndote un bit. Entonces, si usted coge su rango de 5 voltios y lo parte, vamos a hacerlo fácil, en 5 pedazos, que no es lo más común, pero en 5 pedazos. Entonces, usted coge 5 pedazos y dice, yo soy más grande que 4, más grande que 3, más grande que 2, más grande que 1. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Eso no es, hagámoslo en 4 pedazos para poder pensar en términos binarios, que serían 2 bits. Entonces, 2 bits significaría tengo 4 posibilidades de voltaje. Cada uno de estos me está comparando si este dígito es mayor o menor que la posición que a él le corresponde. Y ya. Entonces cada uno de ellos dice, ¿es mayor o no es mayor? Entonces 0 o 1. Y siguiente, ¿es mayor o no es mayor? 0 o 1. Es tan caras, es como tan simple. Porque si estás comparando esto contra esto, que necesita 2 para hacer los mismos 8, 10 o 12, o sea, y aquí el sacrificio es costo por tiempo. Entonces en vez de tener 12 comparadores, tengo solo estos dos y necesito hacer 12 ciclos. Pero es que esos 12 ciclos en este momento también pueden ocurrir relativamente rápido. Ahora, depende de dónde ocurre esa conversión análogo-digital, ¿cierto? Porque mira que esa conversión análogo-digital, si lo que yo tengo es una arquitectura como esta, donde lo que tengo aquí es viene mi señal y necesito codificar la señal, bien, no hay ningún problema. Si lo que yo tengo es que quiero hacer eso en cada uno de los puntos de estos CMOS, es un chicharrón diferente. Normalmente no es así. Normalmente viene aquí la señal y pasa a una única etapa de conversión a lo digital, solamente que viene la señal entera. Entonces, se puede hacer. Pero pues, es un equilibrio de costos dependiendo de la aplicación que a uno le interese. ¿Sí? Entonces, es más caro, es más caro. Brutalmente caro, pues, hoy en día no tanto. Igual, sí, pues realmente no es tan mal. Si yo pienso en los 256, hay unos flash que si no lo hacen bit a bit, sino que lo hacen con un chingo. Hay unos de esos flash que pueden tener como hasta 200 de esos comparadores. ¿Sí? Ahorita lo busco y se lo mando. Más de esas cosas que me toca escribirlo por el flash, que ni sé si ustedes sí las vieron. Entonces, ahora, tenemos esta historia, traíamos nuestra señal análoga y esa señal análoga la transformamos en una representación digital. Una representación digital que lo que está buscando es que transfiramos esta señal, que era una función variable en el tiempo, en una función variable en el tiempo, pero de un string de bits, donde cada una de estas ubicaciones estaría correspondiendo entonces a una cierta cadena binaria que representa el valor de información que en algún píxel estuvo midiendo. Ahora, ese chorizo, que es lo que tenemos, transformamos un montón de fotones en una línea de voltaje que evoluciona en el tiempo. Transformamos esa línea de voltaje que evoluciona en el tiempo en un stream de bits, o sea, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, pero un choricito, una cadena de números que está viajando en mi línea de información. Y yo quiero ahora que ese choricito de bits represente una imagen, que se lo entregue a mi computador y él sea capaz de entender cómo ese conjunto de ceros y unos se puede entender como si fuera una imagen. Para poder hacer eso, entonces pasamos a la última etapa de ese proceso de detección que se llama la codificación. Entonces, codificación es cómo le digo yo a mi computador cómo interpretar ese conjunto de datos que tenemos ahí. ¿Sí? Eso, así como está en crudo, entonces es un chorrero de números donde pueden empezar a hacer matemáticas. Si cada píxel lo estamos codificando en 8 bits, entonces son 8 ceros o unos por cada puntico. Y por ejemplo en la cámara que estaban utilizando ustedes, bueno, que han estado utilizando o van a utilizar en esta segunda práctica, es una cámara de, ustedes están allá ahorita, son 4600, no me acuerdo cuántos, por 3000. ¿Ah? Sí, la grandota. Hay una de 4000. 4600 no sé cuánto por 3000 no sé cuánto, son como 13 megapíxeles. 13 megapíxeles significa que son 13 millones de puntos donde cada uno de esos puntos en blanco y negro carga 8 datos de estos. Entonces estamos hablando de un chorizo berracamente largo
de un montón de ceros y unos que solamente ahí está la información en crudo. Y necesito poderla procesar, necesito poder decirle a mi computador cómo hacer la interpretación. Entonces ahí es donde suelen entrar los códecs. Seguramente códec es algo que han visto en su computador. Si no se han metido mucho en ese cuento, cuando sale una pantalla azul o no les lee el archivo y dice no tengo el códec para entender eso, ¿qué diablos es? Entonces, códec es esencialmente una tecnología de compresión, es una combinación de codificador y decodificador. O sea, ¿cómo cojo ese chorrero de números y lo escribo o de manera más compacta y le enseño a mi computador cómo interpretar esa versión compacta, o cómo lo reescribo de otra manera y que todavía pueda conservar la mayoría de la información? Entonces, como necesitamos recodificarlo, usualmente se distinguen dos tipos de codificación. Codificaciones que se consideran lossless o sin pérdidas y codificaciones lossless o con pérdidas. Entonces, en las lossless la idea es yo estoy intentando codificar ese chorrero de bits de una manera tal que ocupe menos espacio en mi memoria, pero que cuando yo saque la información esté tal cual como estaba al principio. Pequeño reto. Y la otra es, no, yo estoy dispuesto a perder un poquito de la exactitud de esa señal que tenía al principio con tal de optimizar el espacio del ancho de banda. Entonces, la diferencia de eso usualmente se ve en estas dos imágenes. Esto es una imagen que está codificada con un formato sin pérdida y esta es una imagen que está codificada abusando con muchas ganas en un formato con pérdida. Entonces, podría ser, por ejemplo, esta podría ser en un formato BMP, que es un formato que conserva los datos píxel a píxel, mientras que este está en un JPG pre-2000, o sea, abusando con muchas ganas, donde no sé si alcanzan a notar que en los detalles de este, pues la calidad de la imagen no es nada para llamar a la casa a contar una historia, pero si lo comparan, no sé si alcanzan a notar ustedes desde allá que hay como unos superpíxeles, pues como unos bloquecitos, unos cubitos que engloban los píxeles que hay abajo. Y yo no diría que en ese cubo todo es un mismo color, no es un único píxel, pero sí se nota esa como segmentación en pequeñas regiones, donde en cada una de esas regiones hay variabilidad interna, pero se pierde algo de la información que tenía como más suavidad o una distribución más uniforme aquí. Se ve un poco un deterioro de la información que está ahí representada. Eso depende del tipo de codificación que estemos utilizando para guardar nuestra información. En general, hay unos tipos de imagen que son muy comunes para todos nosotros, ¿sí? ¿En qué formato guarda usted sus fotos? JPG o PNG. En el laboratorio, ¿en qué formato la guarda? En TIFF. En PNG. ¿Qué otro formato de foto conoce? BMP. BMP, ajá. ¿Qué significa cada uno? Hay una lista larguísima de formatos, cada programa tiene derecho a inventarse el que se le dé la gana, pero hay varios que son esencialmente estándares, ¿sí? JPG, que es de un formato nacido pensado específicamente para fotografía, es uno de esos formatos inherentemente estaba pensado en yo estoy tomando muchas fotos y quiero poder guardar más fotos dentro de mi memoria. Entonces estoy dispuesto a sacrificar un poco de la calidad de la imagen, pero no mucho, a cambio de que pueda almacenar todavía más imágenes en mi computador. Entonces no sé si han visto cuando descargan una imagen que tenga el mismo tamaño y comparar el peso entre una JPG o una PNG o una BMP. Las JPG son usualmente más ligeras porque sacrifican un poco la calidad. El formato tradicional, que es justamente con el que yo codifiqué esta imagen para que se vieran esos cubos, ya no es tan malito. En la versión JPG 2000 está estandarizada por esta norma técnica y es muchísimo más sofisticada. La versión básica era de lo más creativo del mundo. O sea, ustedes ya vieron... No, es que no hemos llegado hasta allá. Bueno, pero han estado viendo. Con las transformadas de Fourier de las imágenes con las que ustedes han trabajado, que la mayoría de la información espectral está contenida hacia el centro, que está acotada, que hay unas cuantas frecuencias espaciales en la parte exterior, pero son menores. Entonces, estos primeros formatos decían, pues entonces yo no voy a guardar la imagen como tal, me la llevo a un dominio conjugado, no necesariamente con la transformada de Fourier, pero se hace una transformación, acoto, y en vez de guardar el espectro completo, guardo un pedacito del espectro.
¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar del espectro? Me define qué tanto estoy dispuesto a perder información, pero puedo guardar una versión comprimida. Y cuando necesite leerla, entonces devuélvalo al espectro original, y como cuando yo acoto en el espectro, no acoto las dimensiones del espacio, solamente estoy incrementando el tamaño del muestreo, o sea, haciendo que el píxel efectivo en el espacio sea más grande, puedo mantener la imagen de la misma resolución como la llaman en términos de X, que sería número de píxeles, pero con menor calidad. Entonces, puedo guardar imágenes muy comprimidas. Esta gente ya se inventó una estrategia muchísimo más sofisticada con teoría de la información, que se parece más a la manera en que funcionan los ZIPs y los RAR, que es empezar a identificar en la cadena repeticiones. Entonces, es derivado de la versión de decir, si yo tengo una cadena que es 0, 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 en vez de guardar todos los ceros, voy a guardar algo que diga, tengo 8 ceros, y después 2 unos, y después 3 ceros. Y entonces comprimo un montón esos paquetes de información. GIF y PNG también son versiones lossy. GIF es un formato que fue propietario mucho tiempo. Yo creo que todos lo reconocemos es específicamente porque se mueven, ¿sí? Son imágenes de Harry Potter. Entonces, estas imágenes que se pueden mover, además de codificar la información de la imagen, permiten guardar información de escenas sucesivas. Es como una basecita primera de un cuasi video, pero si han visto GIFs un poco deteriorados, de pronto también se han dado cuenta de que normalmente estos formatos no almacenan fotograma por fotograma, sino que guardan los diferenciales. Tienen un fotograma y almacenan de cada píxel qué información cambia entre fotogramas. Y si no tiene cambio, entonces eso no lo almacena. Entonces guarda, es un formato de intercambio, sí, estaba pensado para representación web y estaba muy específicamente indicado a guardar información que sirviera para variaciones temporales, sacrificando la capacidad de representación de color. Otra vez, hoy en día los GIFs son un poquito más fancy. Yo no sé si ustedes les alcanzaron a tocar los primeros GIFs virales de internet, que se ve como retostado, los colores son como y esos colores es porque normalmente, aunque estamos acostumbrados a color de 16 bits, los primeros GIFs almacenaban todo en 8. Entonces, para poder guardar la información, se empacaban una codificación no de 256 colores, sino como de 128 colores o de hasta 64 colores. Entonces, hacen unas paletas un poquito muy bellas. Y los TIFFs, que estos TIFF y BMP ya sí son formatos de tipo sin pérdida, los nuevos formatos PNG también aceptan sin pérdida, pero bueno. TIFF y BMP suelen ser los que uno utiliza sin pérdida, están asociados a diferentes estructuras. BMP es un bitmap, entonces guarda la información tal cual. Es una imagen que tiene los números en crudo. Si uno abre en un editor hexadecimal una imagen BMP, esencialmente ve los píxeles ahí y uno puede empezar a moverlos uno por uno a mano. Mientras que los TIFFs sí tienen un formato de codificación, pero incluso pueden ser más pesados que la imagen base porque están pensados para cargar con etiquetas. Entonces, si ya han jugado, no sé si tuvieron la oportunidad de jugar un poco con las imágenes que sacaron del laboratorio, algunos de ustedes, por ejemplo, en la práctica 1, cuando pensaban en el campo que se propagaba de la apertura conocida, vieron que había unos ruidos malucos en algunos casos con el DMD, y Julián de pronto les ayudó a llegar a la conclusión o les propuso, tómese una secuencia de imágenes. Y esa secuencia de imágenes la guardaban y era un único archivo TIFF. Donde ese archivo TIFF era como si tuviera un montón de páginas dentro del único archivo. Así como puede guardar páginas, puede guardar un montón de información. Los TIFFs se utilizan mucho en el contexto científico porque guardan paginados. Entonces yo puedo guardar dentro de la misma imagen que él sepa cuáles son sus dimensiones físicas. Dentro de la misma imagen, información que sería en términos prácticos metadata, pero metadata que trasciende la metadata que guardan estos archivos, que usualmente es más limitada, y deja tener otro montón de información. Por ejemplo, los TIFFs dejan guardar información de capas de una misma imagen, dejan guardar información de mapas de color o remapeos de espacios de color, te dejan guardar información incluso de lo que normalmente sería una imagen en RAW, en crudo, sacada de una cámara, todo codificado dentro de ese mismo formatico. Es decir, son un formato súper versátil, que por eso lo van a ver tan comúnmente cuando trabajan con cámaras científicas. Entonces, tenemos formatos que sacrifican un poquito la calidad con tal de reducir el peso del archivo, y formatos que priorizan
conservar la información íntegra a pesar de almacenar más información. ¿Cómo escojo unos u otros? Depende de lo que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo un álbum de fotos para mi prima quinceañera, cualquiera de estos funciona suficientemente bien. Si yo necesito guardar la integridad de mi experimento, probablemente necesito estos archivos que preserven la información al máximo para poderla triturar. Si estoy haciendo un sistema de inspección óptica que va a tomar 4 millones de imágenes por segundo, entonces probablemente no quiero esto, a menos que tenga un super disco duro, ¿sí? Entonces, reconocer ese tipo de formatos, la posibilidad que nos da es entender las ventajas o desventajas que traiga cada uno de ellos y orientarnos a la aplicación que sea de nuestro interés. Entonces, con eso, así muy rápido y al carrerazo, es un mapa de lo que necesita hacer ese bichito para transformar nuestro campo de luz en una imagen digital, en algo que quede dentro de nuestro entorno computacional y que podemos manipular. Ahora sí, después de ver todo este mapita, necesitamos algunos elementos que corresponden a las propiedades de esos sensores que nos permiten entonces interpretar lo que queda aquí. Porque miren que cuando yo ya salgo aquí de esta etapa de codificación, a menos que haya utilizado un formato de paginado que me permita guardar la metadata de todo acerca del sensor, lo que tengo acá es una distribución, una imagen, un conjunto de píxeles que representa lo que yo vi en mi experimento, pero necesito ser capaz, así como hicieron ustedes en la primera práctica y espero que estén haciendo en esta, de atribuirle a lo que ocurre aquí las propiedades de lo que está acá. Si yo quiero utilizar esto en un contexto instrumental, necesito poder saber qué dimensiones tiene, qué propiedades tuvo el proceso de adquisición. Entonces, hay algunos elementos que siempre tienen que estar muy conscientes en nuestro proceso de diseño. Entonces, cuando pensamos en un sensor de estos, ya vemos, estamos pensando en que esencialmente es un proceso de discretización, donde todos los punticos que están ahí en el sensor son pequeños capacitores MOS que después convertimos por todo ese proceso y nos dan lugar a nuestra imagen digital que estamos manipulando. Entonces, para pensar en las características que tiene esto y asociarlo con lo que yo obtengo en mi imagen, lo primero en lo que pienso es el tamaño del sensor. En el vocabulario que se ha ido asentando en el contexto de este tipo de dispositivos, cuando hablamos del tamaño del sensor, se habla del formato del sensor. Y que seguro han visto que normalmente, al igual que con los televisores, ese formato no se suele dar en términos de las dimensiones, sino en términos de las dimensiones transversales, sino en términos de la diagonal, la medida que tiene la diagonal del sensor y de pronto la relación de aspecto. Entonces, hablamos de un formato de sensor que me dice qué dimensión tiene y se habla de su resolución como el número de píxeles que tiene ese sensor. Entonces, cuando hablamos de la resolución del sensor, es por lo que normalmente cuando le venden a ustedes una cámara o van a comprar un celular y quieren ver qué cámara tiene, les dicen tiene una resolución de 12 megapíxeles, de 18 megapíxeles, de 24 megapíxeles. Está contando el número de píxeles que corresponderían a ese sensor. Sin embargo, de lo que ustedes ya saben, si yo de verdad estuviera hablando de la resolución de la que es capaz ese sensor, ¿en qué tendría que estar pensando? El tamaño de píxel, ¿sí? La capacidad de resolución de esto como un instrumento de muestreo necesita pensar en el tamaño de los píxeles y la separación que haya entre los píxeles, no tanto entre el número de píxeles que tenemos ahí. Que claro, si conocemos el formato y la resolución, que es como normalmente se nos entregan estos instrumentos, podemos determinar la resolución de la que somos capaces con ese instrumento de muestreo, conociendo con eso el tamaño de píxel y la separación entre ellos. Donde, solo de recordéis, píxel, que es una palabra que ya está tan arraigada para nosotros en el vocabulario, simplemente elemento de imagen, ¿sí? Píxel elementos, así como los voxels son los elementos de Word. Entonces hablemos brevemente de cada uno de estos como para que tengamos claro lo que podríamos ver nosotros en una hoja de datos de un sensor de estos a la hora de hacer la implementación. En primer lugar, cuando hablamos del formato de los sensores, entonces nos están hablando de los tamaños y esos formatos vienen en un conjunto de estándares de lo más inconsistente que ustedes se puedan imaginar. Depende de quién lo fabrica, se lo reporta uno de una u otra manera, pero lo más común es hablar
de sensores que se llaman full frame, de frame completo, que serían de 35 milímetros, que si ven las dimensiones, 35 no tiene por ninguna berraca parte, pero es el sensor más parecido a la zona sensible de 35 milímetros que tenían las Filipinas a las que estamos acostumbrados en la fotografía análoga. Entonces, herencia de lo que traíamos de antes. Y de ahí para abajo existen varios tipos de nomenclatura. La nomenclatura que se ha ido ya extendiendo más últimamente, gracias a Dios, es hablar en términos de las diagonales. Sigue sin ser mi favorito, pero por lo menos es más diciente que full frame. Entonces, cuando hablamos de sensores de 1 pulgada o de 2/3 de pulgada o de 1 sobre 2.5 pulgadas, estamos hablando de la dimensión de la diagonal principal del sensor, donde entonces además necesitaríamos saber cuál es la relación de aspecto. Lo más común es que tengamos sensores que son de relación de aspecto de 4:3, pero también están de 16:9 o son cuadrados o son de lo que el fabricante se gana fabricar. Y si están un poquito más de malas, entonces se encuentran con formatos como APS-H, APS-C, APS-C, que son dependiendo del fabricante. Cada uno de esos está muriendo, lentamente muriendo, y ya todos nos estamos estandarizando a hablar de diagonales y la vida va a ser muy tranquila en el momento en que eso ocurra. Porque además, estas nomenclaturas tampoco son estándar, depende del lugar del mundo en el que uno esté, esas relaciones de aspecto también pueden cambiar, ¿sí? Entonces, no se me confíe, cuando uno va a comprar una cámara o va a comprar un sensor digital, toca abrir la hoja de datos y leer específicamente cuál es la configuración con la que está trabajando. Entonces, en términos de formato, lo más común y con lo que nosotros vamos a intentar trabajar aquí en los diseños de curso es pensar en la diagonal principal asumiendo una relación de aspecto de 4:3, que es lo más común en la instrumentación científica. Pero no tiene que ser así. Nos vamos a encontrar que hay casos específicos, especialmente todo lo que hay en Estados Unidos. Eso en términos del formato. Y en términos de la resolución, otra vez, bienvenidos, depende, todo depende. Entonces, depende del sensor que uno esté utilizando, se encuentra eso de N.000 maneras diferentes, pero hay un intento de estandarizar para que nos vayamos haciendo una idea de lo que se puede encontrar. Usualmente, el tamaño de píxel va a depender del tamaño del sensor, por nuestras capacidades de fabricación. Es normal encontrar píxeles que están desde las 10 micras, y eso serían píxeles enormes, y hasta hoy en día píxeles que rondan la 1 micra de tamaño. Menos que eso es cada vez más difícil de lograr. ¿Cómo? Okay. Todos estos son, pues, estos celulares de pronto ya hay que darles una actualizada, pero es que los nuevos tienen no una cámara, sino como 3, 4, 5 cámaras, entonces montar esta lista está un poquito fastidioso. Esta es de la época en la que todavía teníamos de una. Entonces, usualmente clasificamos, cuando hablamos del sensor, de cualquiera de esos elementos sensibles, necesitamos caracterizar su resolución, es decir, el conteo de píxeles que tenemos disponibles, su formato, que entonces sería el tamaño, todos estos FF es como normalmente se nota el full frame, o sea, un sensor de 35 milímetros, y el tamaño de píxel, donde ese tamaño de píxel me está diciendo la capacidad de muestreo espacial que yo tengo con el sensor que esté utilizando. Entonces, como siempre, depende de la aplicación que yo esté intentando implementar, necesito establecer mis condiciones de muestreo espacial y, esencialmente, mi campo de visión. Que todo eso está codificado en que lo único que le dicen a uno de sus sensores es una cámara de 21 megapíxeles. Y eso significa nada, porque estos 12 megapíxeles están aquí, están aquí, con 3 condiciones completamente diferentes. Con un sensor de 1/3 de pulgada y 1.22 micras, si la cámara es pequeña, o mismos 12 megapíxeles con 2/3 de pulgada, el doble de diagonal, con sensores de 2.2 micras, o los mismos 12 megapíxeles y píxeles enormes de 8.4 micras, si necesito un sensor de campo completo, pues de frame completo. Entonces, necesitamos estar pendientes de todos esos elementos. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de reconocer todas esas características, entonces, cuenta canela, ya no descriptivo. Podemos poner en matemáticas eso que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vemos que la resolución espacial del sensor depende de las propiedades de su píxel. Entonces, podríamos querer modelar ese sensor que estamos utilizando como medio de registro. Entonces,
el modelo más básico que podemos pensar para un sensor es entenderlo como un conjunto de elementos sensibles de tamaño finito, ya no son deltas de Dirac, tienen un cierto tamaño de píxel, con una cierta distribución a lo largo de un arreglo con una cierta geometría. Entonces, por facilidad, pensemos que se trata de un arreglo rectangular, m filas por n columnas, con un montón de píxeles que tienen un tamaño finito y con una distancia entre ellos conocida. Esa distancia entre ellos, que en este caso la estoy denotando aquí como delta xi, delta eta, es lo que normalmente se conoce como el pixel pitch o separación entre píxeles. Miren que si yo establezco esa separación, que podría verla centro a centro o borde a borde, da igual, estoy diciendo la distancia que hay entre los dos elementos que yo considero sensibles. Pero esa distancia que estoy considerando, a diferencia del modelo discreto que nosotros habíamos modelado en el primer capítulo del curso, ya no es un delta de Dirac aquí y un delta de Dirac aquí, sino un bloque sensible aquí y un bloque sensible acá. Y no necesariamente todo el espacio entre ellos está ocupado con material sensible. Entonces, como no necesariamente todo está lleno con material sensible, se suele utilizar esta notación en donde hablamos de un factor de llenado. El factor de llenado de los sensores me está diciendo de todo este sector, de toda esta distancia que separa los dos píxeles, qué porcentaje está ocupado por un área sensible. Entonces, en general siempre va a ser menor que 1, máximo 1. 1 significaría que todo es píxel, menor que 1 significa que tengo un área sensible un poco más chiquita y una separación entre los elementos. Que miren que según lo que discutíamos en la sesión anterior, eso estaría asociado al tipo de arquitectura que yo utilice en la preparación de mis sensores en el arreglo. Siendo así, entonces, ¿cómo podríamos modelar matemáticamente ese sensor? ¿Alguna propuesta? Rectángulo. Para ¿Cómo? rectángulo, funciona rectángulo. Funciona rectángulo y... Un rectángulo equiespaciados. Ajá. Convolucionada con una función peine. Convolucionada con una función peine. Entonces tengo un rectángulo convolucionado con una función peine, eso me recrea rectángulos en todo el espacio con la separación del peine. Y después una cota espacial, sencillo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros habíamos establecido ya era que nuestro arreglo de muestreo sería como una función peine, donde la separación entre píxeles me da cómo están distribuidos los centros de cada uno de los píxeles en ese punto. Si ahora lo que quiero es que se asemeje a un sensor real, necesito que cada uno de esos peines esté convolucionado con una función rectángulo que establece el área sensible. Entonces, en ese caso, la extensión del rectángulo incluiría el factor de llenado y a ese resultado lo acoto espacialmente por el formato del sensor. Entonces, puedo modelar de manera inmediata una estructura funcional para mi sensor de esa manera. Con las mismas herramientas que ya habíamos discutido en el primer capítulo, podemos ponerle matemáticas funcionales sencillitas y sencillas a ese sensorcito que estamos viendo entonces. Y la ventaja, o lo que adquirimos con eso, es que entonces podemos modelar también dentro de nuestros desarrollos la influencia de todos los parámetros físicos de ese sensor dentro de la misma estructura funcional que nosotros ya hemos hecho trabajar. Es como si se multiplicara por esa transmitancia. De hecho, ustedes implícitamente lo están haciendo en esta parte, con la transmitancia que le metieron al espejo. Esencialmente es esto, donde cada uno de estos elementos puede tomar un valor discreto, ¿sí? Entonces, ya sabíamos de nuestro primer capítulo del curso que cuando hacíamos estos procesos de discretización, necesariamente estamos imponiendo una restricción en el tipo de señales que éramos capaces de adquirir y registrar, almacenar como resultado de ese proceso de muestreo. Específicamente, habíamos demostrado la existencia de este límite o límite de Nyquist, teorema de Nyquist o Nyquist-Shannon o Nyquist-Whittaker, como lo quieran ver, donde establecíamos que necesitábamos muestrear por lo menos al doble de frecuencia que la periodicidad de lo que tenemos. Es decir, que la máxima frecuencia que nosotros podemos ver en este contexto estaría relacionada con la separación entre los píxeles. Pero eso lo hicimos cuando pensábamos que esos píxeles eran deltas de Dirac. Entonces, ahora que nos damos cuenta de que nuestro entorno implica
que yo no estoy muestreando con un delta de Dirac, sino que estoy muestreando con toda esta área sensible. Todos los fotones que lleguen en esta región se acumulan y me hacen un único punto de información. Entonces eso ya no es lo mismo. Entonces, ese no puede ser mi límite experimental. Debería haber una influencia dependiendo también, ya no solo de qué tan separados están los píxeles, sino también de qué tan grande es cada píxel en esa separación. Miren lo que eso implica. Entonces, pensemos en el caso más simple, intentar muestrear una función perfectamente periódica. Entonces, nuestra función sinusoidal. Cuando la muestreamos con deltas de Dirac, el resultado de eso es que tomamos un dato, un dato, un dato, un dato, un dato, un dato, un dato. Y para esos periodos perfectos con muestreo de delta fue que demostramos el teorema del muestreo en términos de Nyquist. Pero, si yo tengo esa misma señal y la voy a muestrear ahora, no con este delta de Dirac, sino con parches, con regiones sensibles, entonces yo aquí no estoy tomando este dato de la función, estoy tomando toda esta información y la estoy agrupando. Entonces, el valor que lee este píxel sería la integración de toda esta información, el de este, la de toda esta información, el de este, de toda esta información. ¿Qué estoy haciendo ahí? Que el dato que me está almacenando este píxel ya no está por allá arriba, está un poquito más abajo, porque me integró un poco de lo que queda de la onda. Ok, ¿y qué pasa si hago todavía más anchos esos píxeles? Por ejemplo, si hiciera que manteniendo la misma separación tuviéramos un factor de llenado de 1. Entonces, los tengo completos. Entonces ahora integro todo este pedazo, 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 todo este pedazo. Y miren que otra vez el nivel de intensidad que yo estoy reportando como correspondiente a este píxel está cada vez más lejos del número que le hubiera tocado si hubiera hecho ese muestreo con un delta de Dirac perfecto. Entonces, lo que tengo es que hay una cierta, para esta función sinusoidal que estamos pensando, una cierta distribución de entrada. Y aquí todavía veo ese comportamiento periódico, pero como que se acható. ¿Sí? Lo que me queda a mí en mi registro es una variación como atenuada. Entonces, a esto, que sería una modulación de la intensidad, usualmente le distinguimos una modulación de entrada. ¿Qué es esto? ¿Cómo está modulada la distribución de intensidad de la entrada? Y veo que dependiendo de las propiedades del elemento sensible que yo esté utilizando, obtengo diferentes modulaciones de salida. Una modulación de salida que es cada vez más estrecha en términos del tamaño que tenga ese píxel. A eso, entonces, también le atribuimos una función que de pronto algunos de ustedes ya también han escuchado. Quisiéramos una función que me diga cómo se transfiere la modulación de intensidad entre la entrada y la salida. Entonces, en un alarde de creatividad, llamamos la función de transferencia de modulación. La función de transferencia de modulación, o MTF de un sistema, es qué proporción de la modulación de entrada logra llegar a la salida. Si esto es un 1, significa que la modulación que tenía en la entrada es la misma modulación que tengo en la salida. Y entonces recreo la misma amplitud de ese sinusoide. Mientras que si esta modulación a la salida, como aquí, empieza a disminuir, entonces estoy diciendo que hay una reducción. Una reducción que se tiene que ver reflejada en términos de ¿qué? El contraste de la imagen. Porque son variaciones en términos de la intensidad. Entonces normalmente las MTFs tienen una geometría de esa forma, donde te pensamos, claro, si lo que yo tengo es una frecuencia espacial muy bajita, es decir, muy bajita en comparación a un cierto tamaño de píxel, un uniforme, frecuencia espacial muy baja, esencialmente un único periodo en todo el campo de visión, claro, la modulación que tengo a la entrada es la misma modulación que tengo a la salida, no tengo un efecto significativo. Pero entre más grande empieza a ser esa frecuencia, más significativo se hace la relación que tiene con el tamaño de píxel. Si empiezo a tener variaciones significativas dentro de una misma área sensible, entonces voy a empezar a castigar el contraste que obtengo a la salida de mi señal. Entonces se me cae. Este es el comportamiento que vemos en los sistemas reales. No vemos, lo veo todo perfecto y de repente se fue todo para el carajo. Lo que vemos en el laboratorio en términos de perder la capacidad de muestreo es que se me va cayendo el contraste y eventualmente ya no puedo ver más. A partir de aquí entraría a un límite a partir del cual ya no soy capaz de ver.
pero hay una reducción de contraste para cualquier frecuencia que sea más alta que cero. Ese contraste, esa modulación de la transferencia de contraste, de la transferencia de la modulación de una señal armónica, me lo cuantifica, me lo permite representar la MTF. También, salud. También, igual, para cualquiera de los sensores con los que han estado trabajando en el laboratorio con nosotros, si buscan la hoja de datos van a encontrar una MTF de ese sensor que les dice para cada longitud de onda, en el caso de las de color, o para la señal general, en el caso de una cámara blanco y negro, cómo se comporta la transferencia de modulación para ese sensor en particular. O sea, cada longitud de onda tiene una curva, una MTF. Depende. A ver, hasta ahí estamos diciendo una influencia dada por el tamaño de píxel. ¿Sí? Y ahorita que hablemos de sensado color, vemos por qué también hay una influencia de la longitud de onda. No es que sea para cada longitud de onda, sino que depende del sensor cómo ve las longitudes de onda. En un sensor de blanco y negro, como los que ustedes han estado utilizando ya la mayoría de las veces, eso recibe fotones y le vale madre. Eso está modulado y esa modulación fue. A mí me interesa la modulación espacial. Pero la mayoría de sensores a color que existen hoy en día utilizan una estructura que se llama un filtro Bayer. Y el filtro Bayer no hace una discretización igual para todos los colores. Y prioriza el verde, que es lo que es más sensible a nuestros ojos, y le da menos prioridad al azul y al rojo. Entonces, como cambia la discretización de esos dos, tengo una MTF más generosa para el verde y que castiga más el azul y el rojo. Pero ya hablamos de eso. Bueno, sería como un diagrama de Bode espacial. Podría verse así. Es como un diagrama de Bode de frecuencias espaciales. Sí, de frecuencias espaciales. Porque esta es la variación espacial transversalmente. Y se podría diagramar bidimensionalmente si el sensor fuera asimétrico. Como la mayoría de píxeles son cuadrados y uno hace sensores que son simétricos en las dos direcciones, entonces esto me habla de las dos direcciones. Pero estrictamente hablando, así como Bode te cuantifica en frecuencias temporales, yo podría hacer un mapa bidimensional que me dice cuál es la respuesta del sistema a cada uno de esos elementos. Veía la pregunta. Porque entonces, porque imagino que aquí la matemática que aprendimos para la primera parte va a cambiar por el hecho de que tenemos ya un cuadrado sensible y no una alta Dirac, porque funciona aún así cuando uno hace el procesamiento digital. ¿Por qué dejaría de funcionar? Porque mira que ya vimos que pues, no tenemos más términos Sí, en la excepción matemática de mi vida. Ya no es un delta de Dirac, sino que es todo esto. ¿Cierto? Es un delta de Dirac modulado por un rectángulo y después acotado. Esto solamente me está dando la extensión espacial, no me afecta gran cosa. Me quedan estos dos elementos. ¿Qué me cambia? De lo que estaba apuntado. ¿Qué me cambia respecto a lo que habíamos hablado antes? Que entonces, cuando nosotros recreamos los cálculos que hicimos juntos en el primer capítulo del curso, veía que yo ya no puedo recrear de manera exacta la señal, como hacíamos con el teorema de Whittaker-Chan, que yo mostraba en matemáticas, que obtengo la señal exacta que salió del que había entrado al sistema, la podía reconstruir a partir de un conjunto finito de datos. Ahora, todo eso va a estar modulado por este término que está convolucionando a esos deltas de Dirac. Entonces, si se acuerdan cómo habíamos construido eso, habíamos hecho una sumatoria donde esencialmente todos esos deltas de Dirac me habían llegado a construir unas funciones de interpolación entre las diferentes réplicas. Ahora tendría un factor de modulación adicional que me lo da esta convolución. Todo eso entra en la misma matemática. Lo que tendría es ahora una convolución donde si le tomara la transformada de Fourier esto, pues tendría el producto de eso y la transformada de Fourier de este elemento. ¿Sí? Donde esa transformada de Fourier de esto, ¿qué forma tendría? La transformada de Fourier de un rectángulo. Así. Es un seno de argumento. Es decir, ese MTF que estamos identificando, esperaríamos que tome la forma de un seno sobre argumento, donde el argumento de ese seno justamente correspondería a estas propiedades. Aquí lo estoy escribiendo en una sola dirección, pero funciona igual en cualquiera de las dos direcciones desde que los píxeles sean simétricos. ¿Sí? Si no, lo cambio como toque. Y lo único que cambia respecto a la descripción que habíamos hecho antes es que entonces ese factor adicional estaría multiplicando el cálculo que habíamos hecho. Si yo quiero que de exacto
Entonces necesito trabajar en esta región del MTF donde la variación es mínima. Si empiezo a tener frecuencias que ya están mucho más altas, así que no. Eso lo vemos. Cuando ustedes intentaron hacer propagaciones de cosas que tenían unos bordes muy estrictos, pues unas transiciones muy grandes, siempre teníamos unas pérdidas que no se terminan de asemejar del todo lo que veíamos en el laboratorio. Para la cámara, todas las frecuencias altas ya sí pasan por una de estas etapas de modulación. Entonces ustedes, eso es un poquito más difícil de ver si uno no lo está buscando, pero devuélvanse a sus resultados computacionales y al resultado que tenían del laboratorio de las transmitancias que propagaron. El computacional, eso les muestra un contraste espectacular de todas las frecuencias, incluso las más altas se alcanzan a ver. Cuando yo voy al laboratorio, todas esas frecuencias altas como que de repente se atenúan, se ven un poquito más suaves. Yo veo las frecuencias bajas muy bien marcadas y a medida que esto empieza a oscilar más rápido, también se pierde el contraste de esa oscilación. Presten atención a esos datos. Ustedes ya tienen los datos, devuélvanse y mírenlos y van a ver un efecto de ese estilo. Y miren esto entonces. Ese MTF que tiene esa forma significa que el MTF teóricamente debería seguir un comportamiento de este estilo, un comportamiento oscilante. Oscilante. ¿Y este cruce en cero a qué correspondería? ¿No me alcanzan a imaginar? ¿Cuánto tendría contraste cero al intentar registrar un armónico puro? O sea, de ahí se puede ver, pero de pronto si les parece más fácil, pues vamos a mirarlo acá. ¿Qué tendría que pasar para que a mí la modulación de salida MTF igual a 0 significa esto igual a 0 porque este mismo, esto tiene algún valor que yo estoy metiendo? Entonces MTF igual a 0 significa que la modulación de amplitud, la modulación a la salida es 0. ¿Cuándo ocurriría eso aquí? Como ya la onda está estrecha, ya no sé, ya acá Fitz no diferencia cuál es la parte superior y la parte inferior, cuando la esté estrecha. Este es mi píxel, ¿cierto? Estoy poniendo por aquí un cierto valor de amplitud alrededor del cual oscila. ¿Cómo tendría que oscilar? No, de esto más grande, porque estoy publicando que aquí necesariamente la voy a poder coger todo esto. Toda esta es la región que estoy muestreando con ese mismo píxel. ¿Cómo se tendría que ver la onda acá para que el resultado de promediarlo todo de un 0 en toda la mitad? Que empiece en el mínimo y termine en el máximo, o sea, aquí. Que tenga un periodo entero, no importa en qué etapa de fase, porque lo mismo podría ocurrir si hiciera esto, ¿no? O cualquier múltiplo de esos, ¿sí? Entonces, con un periodo, medio periodo, con el periodo entero, ¿qué pasa si empaco 2? 1, 2, me faltó un enfoque. Y otro aquí. Con cualquiera de esas frecuencias cruzo 0. Si tengo exactamente un paquetico entero, lo que yo voy a ver a la salida si tengo un paquetico entero, lo que tengo a la salida es exactamente 0. Es decir, esa es la MTF evaluada en la frecuencia que me correspondería al tamaño del píxel, ¿sí? Una frecuencia asociada al inverso, ese tamaño de píxel. Y miren lo que eso significa. Entonces yo tengo acá, por facilidad, permítanme decir cómo considerar este así, ¿sí? Que me dio 0. Ahora incremento un poquito la frecuencia. ¿Cómo cambiaría el valor? ¿No? Ya no daría 0, ¿sí? Entonces, digamos, voy a incrementar un poquito la frecuencia. Incrementar un poquito la frecuencia significa que en lugar de tener este aquí completo, tendría esto y alcanza a coger un poquito más. Entonces todo esto me da de promedio aquí en la mitad. Con este poquito extra, entonces ahora sube un poquito más otra vez, ¿sí? Entonces le presto atención a mi función y es justamente lo que me empieza a decir. Yo tengo un contraste que va, vuelve, donde normalmente tomamos el módulo cuadrado de esa estructura, entonces vendría aquí y
y oscila, y oscila, y oscila, y oscila. Por intuición, ¿qué dirían ustedes que podría significar en el contexto de una imagen este contraste negativo? Una modulación negativa de la amplitud. ¿Eso qué les suena? ¿Ah? Invierte la Aumenta el Que se invierte la fase, ¿no? ¿Qué significa? Y la invirtió. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se vería en la imagen? ¿Qué? Igual. La imagen se ve igual. Sí, claro. Se ve igual. Listo, se los voy a poner para la tercera entrega. Sí, no se ve igual, precisamente por eso, porque es que no, pues uno la pasa y no la ve. Ojo, pues que eso que está ya dibujado no es una onda completa, es una distribución de intensidad vista espacialmente. Recuerda que estamos trabajando con señales bidimensionales, es decir, es el nivel de irradiancia que llega a un píxel oscilando alrededor de este contraste C, ¿sí? Con el nivel DC de la señal, pero existe en el espacio. Si yo invierto la fase de una señal que existe en el espacio, ¿eso qué significa? Estamos pensando en frecuencias espaciales, o sea, algo que viene claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Y usted dice, claro, invierto la fase. ¿Qué le pasa al invertir la Al fase? oscuro vuelve claro, lo claro vuelve oscuro. Lo claro se vuelve oscuro y lo oscuro se vuelve claro. Eso ustedes ya lo vieron también por allá, con las imágenes fraccionarias, cuando están haciendo efecto tal. Lo mismo podríamos ver en un proceso de formación de imagen si yo empiezo a cambiar la frecuencia en un mismo tipo de detección. Modulando la frecuencia voy a empezar a ver unos procesos de oscilación en el tipo de detección que tengo, donde puedo incluso generar una inversión de contraste por el tipo de detector que estoy utilizando. Les voy a poner a calcular un NTF. Entonces, a este punto, normalmente lo conocemos como la frecuencia de corte del píxel, porque es que a partir de ahí lo que yo estoy viendo son alias de la señal. Yo ya no soy capaz de ver algo más grande que eso, ¿sí? Quisiéramos entonces seguir caracterizando las propiedades de ese sensor, ¿sí? Entonces, reconozcamos ahora, además de esto que estamos estableciendo, que hay una distancia de centro a centro de los píxeles que le estamos asociando a ese factor de llenado. Por el teorema de muestreo, según lo que hemos estado entonces describiendo, estaríamos diciendo que las frecuencias máximas de muestreo están asociadas a estas características, a ese DCC, que es un parámetro que está asociado en términos del factor de llenado, por supuesto, del tamaño del píxel, ¿sí? Entonces, si empezamos a cambiar el factor de llenado, miremos lo que eso significa en términos de nuestra MTF. Si mi factor de llenado es así, es decir, están esos píxeles de un mismo tamaño, uno pegado al lado del otro, tendríamos una MTF que se comporta de esta manera, así como la hemos estado escribiendo. Si ahora yo reduzco el factor de llenado, es decir, cojo esos píxeles que estaban pegados el uno contra el otro y los separo espacialmente, así como están aquí, quedan uno separado del otro con un factor de llenado intermedio. ¿Qué esperaríamos que signifique eso en términos de mis capacidades de muestreo? Según lo que ya sabemos. Pero me puede volver a repetir la pregunta. Y, claro, esta es una descripción de la MTF, ¿listo? De cómo se modulan las frecuencias en términos del tamaño del sensor. Sí, del tamaño del sensor, no, perdón, del detector, del pixelito solamente. ¿Listo? Entonces, vimos que esta que llamamos la frecuencia de corte es cuando la variación espacial se empaca enterita en el tamaño de un píxel, ¿cierto? O sea, acá, contraste cero corresponde a cuando en un píxel tengo empacada una oscilación completa de la variación espacial, ¿sí? Pero nosotros ya sabíamos cuál es el criterio de muestreo de Nyquist. ¿Cuál es el criterio de muestreo de Nyquist? ¿Cuántas oscilaciones podría tener por tamaño de píxel? 2 oscilaciones por tamaño de píxel.
oscilaciones. ¿Cuál es el límite? Necesito tomar 2 muestras en una oscilación completa, ¿cierto? O sea que necesito 2 píxeles en una oscilación completa. ¿Sí? Entonces, 2 píxeles en una oscilación completa. Para esta MTF que se le estoy calculando un píxel, significa que el límite de muestreo de Nyquist está aquí, en la mitad. ¿Sí? Este es el punto de corte del sensor, donde la frecuencia que yo estoy viendo, en ese caso, tiene contraste cero. El sensor no es capaz de representarlo, me queda en el DC. Pero aquí es el límite de lo que llamamos el límite de Nyquist, que es, a partir de este punto, mi muestreo de la señal espacial ya no es apropiado, tiene un alias. ¿Sí? Entonces, si ahora yo cojo estos 2 píxeles, mismo tamaño, o sea, mismo tamaño individual, pero los separo espacialmente, ¿qué cambia en esa descripción que estamos ilustrando? El límite de los ¿Para dónde? A ver, otra vez. Miren que ahí estamos estableciendo 3 elementos. ¿Listo? Tres parámetros que están ahí dibujados. Primero, la frecuencia de corte. ¿Qué es la frecuencia de corte? La frecuencia que tiene una variación espacial tal que un píxel ve contraste cero, o sea que queda empacadito en el píxel. Entonces todo lo vería como uniforme, a pesar de que realmente tiene un montón de variación espacial. Como esos píxeles están pegados uno contra el otro, entonces los deltas que los separan me fijan el límite de muestreo de Nyquist, con la misma teoría que hicimos en el primer capítulo. Entonces, como lo que yo puedo muestrear es una frecuencia que tenga a lo sumo en un periodo esos 2 puntos, entonces el límite de muestreo de Nyquist está aquí, a la mitad. A la mitad de esa frecuencia de corte. Y el límite de muestreo está acá. Si ahora yo cojo esos píxeles y los separo, mismo tamaño. Entonces, si tienen el mismo tamaño, la frecuencia de corte es la misma. ¿Listo? La frecuencia de corte se queda ahí porque eso solo depende del tamaño del píxel. ¿Qué le pasa al límite de muestreo de Nyquist? ¿Cuánto? Entonces, digamos que los separo, o sea, que reduzco este factor de llenado a la mitad. Entonces, mismo tamaño, factor de llenado a la mitad, significaría que están separados entre sí o sea, el espacio entre ellos es la mitad del tamaño de uno de esos píxeles. ¿Qué le pasaría A la al límite curva. de muestreo de Nyquist? Pues yo diría que la curva se comprime, ¿no? La curva se comprime. Entonces, otra vez, la extensión de esta curva la establece solamente el tamaño del píxel. Si el tamaño del píxel permanece igual, tengo la misma distribución de la MTF. Pero si hago que los píxeles estén más separados, ¿qué le pasa al muestreo de Nyquist? Se me mueve hacia la izquierda, ¿en dónde cae? Si estoy reduciendo, estoy duplicando esencialmente la separación que hay entre ellos. Se reduce a la mitad, entonces ¿en dónde caería? En punto 25. Entonces tendríamos esta misma curva, pero mi muestreo de Nyquist se me cae hasta por acá. ¿Sí? Y si seguimos jugando y seguimos molestando eso, podríamos alterarlo. ¿Para qué me importa pensar eso? Ese asunto de que yo tengo píxeles de un tamaño finito, pero además puedo cambiar la distribución entre ellos. Porque si recuerdan lo que habíamos estado hablando en la sesión anterior, dependiendo del tipo de sensor que nosotros estemos utilizando, pueden ocurrir un caso u otro. En sensores como este, en los Interline, tenemos una separación muy grande entre los elementos sensibles, a pesar de que tengan el mismo tamaño que los frame transfer, donde están unos pegados del otro. Entonces, este sensor y este sensor tendrían la misma estructura de la MTF, la misma modulación de contraste, pero no pueden ver la misma cantidad de frecuencias espaciales. La frecuencia límite de muestreo va a ser mucho más alta aquí que acá, porque acá tenemos un factor de llenado completico, mientras que aquí tenemos un factor de llenado parcial. ¿Sí? Sí. Las MTFs son un bicho raro, pero estúpidamente útil. Y no se definen solamente para los sensores, se definen para cualquier sistema óptico. Es más,
aprovechando esa analogía con el diagrama de Bode, miren que de alguna manera esa MTF me está intentando dar información de qué le pasa a cada frecuencia que constituye la imagen en el proceso de formación de imágenes, ¿cierto? O sea, me está diciendo, a cada frecuencia yo le voy a asociar una cierta ponderación en la transmisión a través del sistema. A eso ya le teníamos un nombre propio. ¿Cómo se llama? A una función que me dice qué le pasa a cada frecuencia a través del sistema. Uy, dijeron muchas cosas diferentes. PSF, ¿usted qué dijo? Función de transferencia. Función de transferencia. ¿Cómo es así PSF o función de transferencia? ¿Qué es una PSF? En sus propias palabras, defina. Lo que le hace el sistema óptico cuando la entrada, lo que le hace o lo que le pasa a una fuente puntual cuando pasa a través del sistema óptico. Listo. Es la función que define cómo se ve un impulso, la respuesta a un impulso en el sistema. ¿Y qué es una función de transferencia? En sus propias palabras. Eso como en Colombia. ¿Qué le hace el sistema a cada frecuencia? ¿Qué le hace el sistema a cada frecuencia? Entonces, la función de transferencia y la PSF están relacionadas. Una es la transformada de Fourier del otro, ¿cierto? En este caso, si estoy diciendo que la MTF me dice, ¿yo qué le estoy haciendo a cada posible frecuencia espacial? ¿A cuál de las dos estamos asociados? A la frecuencia. Es una función de transferencia. Ese MTF está cumpliendo el rol de una función de transferencia. Me está diciendo, ¿qué le pasa a cada frecuencia del sistema que estoy pensando? Es el análogo a una función de transferencia de los sistemas lineales en este contexto. En una cámara de verdad, usualmente no caracterizaríamos la MTF del sensor, caracterizaríamos la MTF del sistema. Es decir, buscaríamos una función de transferencia que caracterice al bloque completo, es decir, que tenga en cuenta también a las lentes, a los diafragmas, al sensor, al sistema de iluminación, y cuando yo englobo todo eso en un solo paquete, que en general, si ustedes van a comprar una cámara, una reflex, también les van a dar una caracterización, depende de quién se la compra. La compran a un fabricante decente, de esos que valen 10 veces más que lo que vende por dentro, entonces tendrían una caracterización también de para el sistema completo, cómo responde a las diferentes frecuencias. Y si no, uno mismo la puede caracterizar también, pero normalmente se caracteriza para todo el elemento. Porque miren que esa MTF va más allá del límite de Nyquist. Como es una función de transferencia, como cumple el rol de una función de transferencia, me dice dos cosas a la vez. ¿Qué le pasa a la resolución, es decir, frecuencia máxima que yo soy capaz de adquirir y procesar dentro de mi sistema? Y me habla también de la transferencia de contraste. Elementos que aunque yo pueda detectar dentro de mi sistema, de pronto no quedan con suficiente contraste espacial para hacer una imagen a todo tiempo. Entonces, la MTF se vuelve una mezcla de los dos elementos. Usualmente, cuando uno va y mira una cámara científica o un instrumento de este estilo y le ve la MTF de curvas que son algo de esta manera, donde le hablan de una frecuencia espacial normalizada y le dibujan estas curvas. Normalizada. Una máxima de corte. Sí, exacto. Encuentra uno lo mismo que aquí. Calculamos la función de corte, la frecuencia de corte, y la frecuencia de corte la fijo como 1. Entonces, todo esto son fracciones de la frecuencia de corte, donde la frecuencia de corte no estaba por el tamaño de píxel, o sea, la tenemos. En un sistema completo, esa función de corte podría estar dada en términos de la apertura numérica del sistema y de la máxima capacidad de resolución que tenga. Entonces, tendríamos ahí caracterizados varios elementos a la vez. Primero, capacidad de resolución, donde me está diciendo hasta dónde soy capaz yo de registrar frecuencias espaciales y todavía muestrear bien esa distribución. Y contraste, que estaría asociado a cómo modifico yo la transferencia de contraste para las diferentes frecuencias espaciales. O sea, ya no es blanco y negro, nos damos cuenta de que tiene que ser una transición. No tenía sentido que yo dijera que todo lo veo y de repente ya no lo veo. Es una transición gradual para los sistemas reales, donde pasamos de lo veo perfecto a no lo estoy viendo, no lo estoy viendo y ya no veo un carajo. ¿Sí? Esto
Por supuesto, por debajo, como estamos utilizando las mismas definiciones, asume de alguna manera que estamos trabajando con sistemas coherentes. Sin embargo, esta idea, si les estoy diciendo que se suele utilizar también en sensores en las cámaras comerciales, espero que sea suficientemente evidente que se extiende al caso incoherente. Lo que pasa es que normalmente cuando trabajamos en sistemas incoherentes es más general hablar de la función de transferencia óptica del sistema. Es decir, no de la MTF, sino de la OTF, donde la MTF es como el módulo de la OTF, y donde la OTF en general podría ser una función compleja, donde además de cargar con información de la MTF, carga con una función de transferencia de fase, donde esa función de transferencia de fase podría tener también aberraciones, y le incluyo esas aberraciones al sistema. Cuando caracterizamos el ojo, por ejemplo, bueno, me hice unos exámenes visuales y me dieron mi MTF esta noche. No, el examen está muy bacano, mi MTF está una porquería, yo estoy llevando pero el análisis es muy bonito, porque entonces le dan a uno estas ideas donde no le dan solo la MTF, le dan la OTF, le dicen cómo está su transferencia de contraste y también qué aberraciones tiene cargadas en el sistema. Pero lo que te caracterizó en tu ojo fue no solamente tu sistema óptico, sino también la de la retina. No, es del sistema óptico. Pues también hay un análisis retinal, pero eso es de una de las preguntas que hacía Julián. Es muy difícil hacer la separación entre lo que hace el sistema óptico y lo que yo percibo a través de mi sistema óptico. Porque ya lo que entra en la parte perceptual, baila, pues nadie ve a través de mis ojos más que yo. Entonces el análisis se hace en términos de las capacidades refractivas y el análisis de cómo están las superficies, las curvaturas de las superficies, la distribución de índice de refracción al interior del material, pues de las diferentes capas del ojo, y hacen una estimación con eso de la óptica, del sistema óptico como tal, y lo comparan contra un ojo emetrópico de hombre blanco europeo promedio. Por eso es que se está trabajando tanto ahorita en incorporar también la parte de percepción, de que a mí me podrían montar un sistema que hace que mi sistema visual sea perfecto ópticamente y yo voy a ver una porquería porque mi cerebro no espera ese tipo de imágenes. ¿Sí? Entonces lo que caracteriza es de la parte visual hasta la retina. Lo que pasa de ahí para atrás. No, me pregunté yo más relacionado con lo que dijiste ahorita, que una MTF ya también puede incluir no solo el sistema óptico, sino también el sistema sensorial. Ah, claro, pero es que en un sistema digital, pues yo tengo la cámara y veo lo que sale de la cámara. En mi ojo, me embalé, me tendría que poner una ventana en el cerebro. Pues, y difícil. Entonces, se incluye y pueden hacer unas estimaciones. Lo que normalmente se estima es el estado de la región macular. O sea, si hay degeneración o si hay Drusen, son unas pequitas de degeneración macular. Pero para saber si esos están funcionando o no, te tienen que preguntar. Por ejemplo, para diagnosticar un daltonismo, por más buenos sensores que tengas ahí, ¿qué vas a saber yo si sus conos están funcionando o no? Toca que usted mire, es que ¿alcanza a ver ese número? No. Ahí estamos daltónicos. De resto, a diferencia de una cámara digital que la conecto al computador y yo estoy viendo lo que ve la cámara, en mi caso, puedo trabajar en la parte óptica y me quedo sin saber qué pasa en la parte de interpretación de la señal. Julián. No, y digamos, si yo sé que la MTF es de esa forma, yo quiero hacer un sensor, no debería tener en cuenta, pues como ponderar, como para reforzar esas frecuencias que se ven más. ¿Cómo así? Digamos, pues yo tengo mi sensor y a esas frecuencias muy altas, pues el contraste empieza a bajar. Pero Sí. no, yo quiero que eso no pase. Ajá. Entonces no deberíamos como reforzar. Claro que sí, y se hace. Su celular lo hace automáticamente. Él toma una foto y dice, ajá, pero yo sé cuál es mi MTF, compensemos y le aumento las frecuencias. Yo no me puedo inventar información. Pues, principio fundamental, bueno, la inteligencia artificial generativa está ahorita retándonos a asumir eso, pero el principio fundamental de la teoría de la información es, yo puedo trabajar sobre la información que esté ahí, la que no está, baila. ¿Sí? Entonces, de esas MTFs, claro, dentro de toda esta región que es sensable, yo podría decir, bueno, si esta es la modulación, entonces, por ejemplo, váyase a su espectro de Fourier y aumente el peso de estas diferentes componentes para cambiar la representación. Se podría. ¿Usted quiere eso?
Probablemente no, porque su ojo también tiene una de estas. Y para usted una escena natural no es una escena que tiene todas las frecuencias perfectas. Entonces depende de la aplicación que quieras. Es una inspección industrial. A mí lo que me interesa es sacar datos. Entonces de pronto sí me interesa hacer algo de ese estilo. Pero de que se puede, se puede. Eso entra dentro de procesos que se suelen llamar procesos de deconvolución. Los procesos de deconvolución es si yo puedo caracterizar la PSF de mi sistema, es decir, yo sé el punto 4 de la primera entrega. Ustedes sabían cuál era la PSF de la propagación en el espacio libre. Entonces yo podía decir, como yo sé qué no fue lo que le hizo el sistema de aquí a acá, entonces intento regresar a ver qué es lo que debería haber en este punto para que después de convolucionarlo llegue aquí. Misma idea. Si yo sé qué es lo que le hace a mi sistema la formación de imagen, entonces puedo intentar revertir ese efecto. Sería como dividir por ese MTF. Eso se puede hacer. Mismos problemas. Aquí estamos hablando de imágenes de intensidad, entonces igual es un problema que no es univaluado, hay bastantes soluciones posibles, pero uno puede hacer unas estimaciones al respecto de eso, sí, claro que sí. Y tenía otra pregunta. Digamos, yo puedo digamos, modelar el ojo, la retina, más que todo, como eso, como píxeles y como tamaños píxeles, como Sí. Claro que sí. Sí, y se ha hecho estudios al respecto y no es fácil. No es fácil porque si nos vamos a este análogo, yo podría entender la retina como un arreglo de sensores, pero es un arreglo sensor que está en un casquete esférico, esféricos, ¿sí? Está distribuido en la retina. No es uniforme. La región macular tiene una concentración más grande y a medida que me alejo hacia las regiones orbitales o temporales, entonces también empiezo a tener una disminución de los fotodetectores que se me hizo de esta cosa. Tiene los cables por encima. Entonces, también tiene esto que se me va cayendo, o sea que en esta región de este sensor tengo muchos, están muy densos uno al lado del otro, y a medida que me alejo, están menos densos, ¿sí? Entonces, aumenta la separación entre los píxeles. Esa separación entre los píxeles no es uniforme, porque es un sistema biológico, y en lo biológico nada es cuadriculado, entonces en promedio tienen separación, pero cayó donde a la celulita le dio por caer. ¿Sí? Están más o menos en una distribución que controla los procesos de difusión celular, pero caen donde cayeron. Y cuando me acerco hacia estas regiones, entonces tengo el reto adicional de que, si notan, las vasculaturas están concentradas acá y hacia los bordes externos no tanto. Como no tanto, entonces la mayoría de estos elementos no tienen una conexión directa a un axón neuronal, sino que arman un grupo. Entonces es como si promediar a varios píxeles en un único píxel que se va a hacer una señal neuronal. Entonces, ¿se puede? Sí. Son sensores un poquito mucho más difíciles de modelar que el cuadradito uniforme. ¿Pero de que se puede? Claro que sí. Y se modelan con el mismo principio, mucho más difícil, pero con el mismo principio creo que acabamos de hacer para la distribución cuadrada. De hecho, se hace lo que les comentaba hace no tanto, cuando estábamos hablando de este tema, de hecho, de que en las gafas de realidad virtual de PlayStation utilizan foveación, donde solamente renderizan en alta resolución la porción en la que uno esté concentrando la mirada y todo lo demás es de baja resolución, parte de sus principios. Dice, como el detector funciona así, entonces genere alta resolución aquí y todo lo demás bajito, menos demanda computacional, y usted lo va a ver perfecto. Importante es persiga el ojo para que esté renderizando todo el tiempo el pedacito que le está intentando ver. Pero sí, claro que se puede. Carlos, para el caso ideal, cuando tenemos una discretización con delta Dirac, entonces esa MTF era ese mismo rectángulo que hacíamos el filtrado que hacíamos cuando teníamos las réplicas espectrales. Tenemos las réplicas espectrales, cortábamos con un rectángulo. Cortaba con un rectángulo. Sí, con una función de rectángulo, cortábamos eso. No, pero ese rectángulo que estábamos imponiendo en el dominio espectral era conocer la extensión espacial del ancho de banda de la señal. Entonces, yo conozco el ancho de banda, acoto las frecuencias máximas. Claro que esa cota de frecuencias máximas estaba asumiendo la separación entre los deltas de Dirac. Si ahora lo que yo pienso es que no son deltas de Dirac espaciados, sino cuadrados, entonces la cota que yo puedo utilizar en el espacio
no es un rectángulo, sino una cosa que está modulada por el sensor de argumento. Entonces, la cota que yo le pongo al ancho de banda sería un sensor de argumento que se compara. O sea, que ese rectángulo que se llama la partida la MTF de ese caso ideal. Porque decíamos, no, pues aquí no es mi frecuencia de corte para mi sistema es este. Ya a partir de ahí tengo otra réplica espectral. Se podría ver Y lo que como vos una dijiste, MTF de no, sistemas. no, en un sistema ya real no tienen una MTF completamente cortada. Sería el equivalente, es completamente equivalente. Lo que yo estoy viendo es esto: cojo aquí la modulación y después acoto con un rectángulo al espectro antes de devolver. O lo podría modular aquí suavecito. El problema es que como ese sensor de argumento existe desde menos infinito hasta más infinito, eso no entra a una transformada de Fourier porque otra vez generaría réplicas en todas partes. Igual lo acoto y después lo transformo. Entonces, es mi equivalente. ¿Estamos? ¿Preguntas? No. Bueno, hay un último pedacito de esta historia de sensores digitales que me parece importante que discutamos velozmente. Y está relacionado con la pregunta que estaba haciendo usted ahorita. Esa descripción que hicimos asume que cada uno de estos elementos recibe luz. Y toda la descripción que hemos hecho hasta ahora es: esto es un elemento fotosensible que corresponde a sanduchitos de silicio. Y si nos acordamos de lo que habíamos visto en la sesión anterior, la función de respuesta espectral de esos elementos de silicio, en este que es el rango del visible, los coge esencialmente a todos. Entonces, cuando yo pienso en los fotones que inciden en cada uno de estos elementos, todo lo que cayó dentro del rango del visible, todo, prácticamente todo, genera una activación, una fotoactivación. Entonces, esta vaina ve de todos los colores a la vez. Pero nosotros, o animalitos a los que nos gustan los colores, en nuestra retina, igual pensando en el análogo, tenemos un sistema de visión a color, un sistema de visión que se fundamenta en conos que tienen unos ciertos rangos de longitud de onda con los que se activan de manera selectiva. Para poder ver a color, cogemos toda esa región sensible y le decimos: no los vamos a ver todos, cada uno de estos conitos va a ver un rango de longitudes de onda en particular y sintetizamos una imagen a color. Entonces, en el caso digital, necesitaríamos hacer algo equivalente. Para poder entender ese caso digital, lo más fácil es pensar, por ejemplo, cómo hace esta pantalla para hacernos ver a color. Si yo pienso en este dibujo que está aquí, que tiene un montón de colores, ¿cómo puedo hacer eso? Eso lo sabemos, supongo que todos, porque es algo que cada vez se nos hace más familiar en el trabajo tecnológico, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera poder representar todas estas longitudes de onda, tengo opción 1, hacer que cada píxel de esta pantalla sea capaz de emitir en todas las longitudes de onda posibles y hacer que emita la longitud de onda que yo quiero. Opción número 2, no. Me acuerdo que es que mis ojos no pueden detectar todas las longitudes de onda. Hacen un sensado en una base ortogonal de 3 conjuntos espectrales. Entonces, lo único que yo necesito es no generar la misma longitud de onda, sino hacer que mi ojo tenga la misma respuesta fisiológica que la que hubiera tenido si le llegara esa longitud de onda específica. ¿Cómo así? Estamos intentando generar un efecto que se llama un metamerismo. El metamerismo es emular una percepción de color. Entonces, tenemos estos dos elementos, una bola amarilla y esa bola amarilla vista en esta pantalla. Si tuviéramos la bola amarilla aquí, en físico, estaría emitiendo en una cierta longitud de onda, pues por reflexión, lo que sea, pero emite en una longitud de onda. Esta pantalla no emite esa longitud de onda. Lo que va a hacer es emitir azul, rojo y verde con unas ciertas distribuciones, pero que cuando yo lo haga pasar por mi sistema visual, por mi ojo, cada una de estas en su combinación active de exactamente la misma manera mis conos SM y L. Entonces, esta longitud de onda amarilla es lo que ya habíamos aprendido. Me llegaba aquí, aparece por acá, y entonces me activa un montón este cono rojo, el cono largo, pues de longitud de onda larga. Me activa medianamente este cono de longitud de onda media. Y me activa
un poco este cono de longitud de onda corta. Si yo puedo hacer que acá, solo con otros colores, yo active mucho este, un poquito este y muy poquito este en la misma proporción, la respuesta fisiológica es indistinguible. Entonces, generamos ese efecto que se llama un metamerismo. La idea es, de esa respuesta espectral, cuando yo multiplico este espectro por mi capacidad de detección, activo en estas cantidades mis fotodetectores de color, y si lanzo estos tres espectros a la vez, activo de la misma manera esos fotodetectores y produzco una respuesta que es idéntica. Entonces, espectralmente no son lo mismo. Esto es amarillo y estos son tres bloques de longitud de onda emitidos a mayor o menor intensidad. Pero la respuesta fisiológica es idéntica. Es decir, mi pobre cerebro no sabe distinguir entre eso es amarillo o es algo que genera la misma respuesta fisiológica que el amarillo. ¿Sí? Y nosotros abusamos de eso. Abusamos de eso porque significa que si entendemos la visión a color como un metamerismo, entonces podemos representar un espacio de color más complejo como una combinación de unos espacios mutuamente ortogonales, que hay n cientas maneras diferentes de representar las bases de color. Si han trabajado con procesamiento de imágenes, seguro que les son familiares hablar de RGB, o de hablar de HSV, o de hablar de LAB, o de cielo, o de HSG. Cualquiera de esos son bases ortogonales donde yo digo, modifico esos vectores para producir algún tipo de color que genere la misma respuesta fisiológica. Usualmente en sistemas de display o de cámaras usamos la base RGB. ¿Sí? Esa base RGB significa que yo soy capaz aquí de producir algún color, emular mi expresión, mi sensación visual, si hago que esto active en mi respuesta fisiológica lo mismo que activaría los conos. Entonces, le damos la vuelta a la torta. Decimos, vale, si lo que yo quiero ahora es detectar una imagen a color, entonces yo tampoco necesito registrar todas las longitudes de onda posibles. Lo único que necesito es registrar qué tanto tengo que activar cada uno de los conos del humano para que perciba el mismo color que hubiera percibido si viera lo que está viendo esta cámara en este momento. ¿Sí? Entonces, así como aquí utilizamos azul, rojo y verde para emular esa percepción en el ojo, nos vamos al sensor y decimos, si soy capaz de registrar qué tanto verde, qué tanto azul y qué tanto rojo estoy viendo, después puedo recrear esa información a color. ¿Listo? Entonces, necesito ser capaz de guardar esas tres bases, que no tendrían que ser esos tres colores, necesito alguna base ortogonal para que pueda hacer las combinaciones, pero como son los más cercanos a nuestros conos, son los que se suelen emplear. Y hay múltiples maneras en las que eso se puede lograr. Las tres más comunes: color secuencial, color por múltiples registros o color por arreglos de color. Color secuencial significa, tenemos listo este sensor y ese sensor es capaz de detectar de todo, pero yo quiero que él solo vea rojo. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un filtro rojo. Quiero que solo vea verde, le pongo un filtro verde. Quiero que solo vea azul, le pongo un filtro azul. Entonces, esto que fue como funcionaba la mayoría de cámaras a color en la época del Technicolor, hace no tanto tiempo, es, yo tengo mi escena, este es mi detector, y voy a hacer que lo que vea el detector se vea a través del filtro rojo, y voy rotando este revólver de filtros. Entonces tomo toda la escena en rojo, luego tomo toda la escena en azul, luego tomo toda la escena en verde, y los guardo. Ventajas: estoy usando la CCD completica. Entonces tengo todo el sensor con esas mismas propiedades que discutimos ahorita para detectar toda la escena en rojo, toda la escena en verde y toda la escena en azul. Desventaja: que necesito hacer tres tomas individuales intermediadas por los giros de este filtro de color. Entonces, es lento, pero me asegura el uso del sensor completo. Entonces usted dice, no, eso no me gustó. Yo quiero que esto sea para allá. Entonces, no secuencial. Lo voy a hacer con múltiples fotos, pero en un solo guarapazo. Un solo guarapazo es usualmente como funcionaban los videobeams hasta antes de la tecnología de ND, que es, pongo un divisor cromático, de manera que venga la luz y se separe en rojo, verde y azul, y a cada uno de esos caminos le pongo una cámara, tres cámaras idénticas. Entonces son tres cámaras idénticas que están tomando a la vez la foto de la escena, pero una solo ve rojo, una solo ve verde y una solamente ve azul. Ventajas:
Genial, de un solo guarapazo. Genial, tengo la escena completa en la pantalla, en el detector completo, o sea que tengo el sensor entero también. Desventajas, necesito el triple, necesito más espacio, necesito más plata porque necesito las 3 cámaras y necesito ser capaz de sincronizar la detección de las 3 cámaras, que los posicionamientos estén perfectos, porque si una está corrida un poquito para la derecha, bienvenida a la aberración cromática, ya no estoy viendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay un montón de limitaciones aquí en el contexto instrumental. Así, por ejemplo, pero al revés, funcionan los primeros proyectores a color. Yo no sé si los han visto, si se consiguen uno, cosa tampoco. Eso es un tanque así gigante con 3 ventanas, en azul, en rojo y en verde, y proyectan los 3 a la vez. Y hacer sincronizar eso es súper difícil, pero es muy bonito. Es tecnología muy bonita. También se los monta en el clavo para que lo ignoren. Y la tercera alternativa es, no, yo quiero conservar algunas de esas ventajas, pero estoy dispuesto a hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué tal si tomo esta misma idea? Miren que toda la idea se fundamenta en necesito poder filtrar la escena y capturarla, pero quiero que sea todo a la vez. Entonces, en lugar de filtrar por fuera del sensor, voy a hacer que mi sensor mismo filtre los diferentes colores y me tome la foto en ese elemento. Entonces, eso sería como decir, yo tengo mi arreglo de píxeles, y ahora, en lugar de que todos los píxeles estén tomando toda la escena a la vez, le voy a decir, usted solamente va a tomar verde, usted solamente va a tomar azul, usted solamente va a tomar rojo, usted solamente va a tomar verde. Y los podemos distribuir de muchísimas maneras diferentes. Entonces, a eso le suelen llamar los EFAs, los filtros de arreglo de color. Y dependiendo de la aplicación que uno esté buscando, se les encuentra de un montón de estrategias diferentes. En términos de sensores, cuando uno piensa en cámaras científicas o cámaras industriales, lo más común es esta distribución que está aquí arriba, que es a lo que se le suele llamar el filtro Bayer. El filtro Bayer es este arreglo verde, rojo, azul, verde. Verdes, miren que están uno cada 2, y los rojos y azules están intercalados. Porque como los ojos, si recuerdan nuestra distribución, son muy sensibles al verde porque activan tanto el medio como el largo, mientras que son poco sensibles al azul y un tanto menos sensibles al rojo. Entonces, el mosaico Bayer, eso que tenemos allá, intenta actuar como si fuera un metamerismo de esta percepción humana. Le asigna 25% al rojo, 25% al azul y el 50% de sensor al verde. En otros espacios de color, esa misma representación sería como decir, el verde, que es la mayoría de lo que nosotros vemos, carga la información de la luminancia de la escena, mientras que el rojo y el azul cargan con la información de la cromaticidad de la escena. Es decir, los detalles, la transferencia del contraste visual, mientras que esto carga con la información del color, me define el color del elemento. Y es que claro, otra vez, con esta pantalla, ni patatas, para que lo miren ustedes en sus computadores, porque yo lo veo muy bonito en mi computador, pero aquí es del asco. Entonces ahí ya no es el problema de sus ojos solamente, sino también de la pantalla. Aquí era una preparación de 3 escalas de color en rojo, azul y verde con los mismos pasos. Y nosotros con nuestro sistema visual somos capaces de distinguir más pasos en el verde que en el rojo o en el azul. Y vemos mucho más en verde, unos cuantos más en rojo y muchos menos en azul, porque es justamente la manera en que tenemos nuestros sensores individuales. Si alguno de ustedes tiene un daltonismo del que no me avisó en la encuesta que les mandé al principio, perdón, ya me pasó. Pero espero que no. no entiendo qué pasa con el azul, los números que van, pues los números El degradado. ¿Qué? No, el degradado se nota Sí, más es en el nivel, es el nivel de ese canal solamente. Entonces está partido en 15 pedacitos de 0 a 255 en el canal rojo en escalada. Aquí debería decir 6, 7, 8, 9 y aquí está. No sé en la pantalla porque decide que no lo quiere mostrar. Pero en las diapositivas que están en el Classroom, porque así lo veo yo aquí en mi monitor, están todos los números de todas las escalas. ¿Sí? No, pero me refiero a que los números también tienen un cambio. O sea, y eso es lo que no ¿Cómo así que los números tienen? El número como tal. el número como tal. No, Empieza en no es el blanco. número. Empieza en blanco. Pues empiezan en blanco. ¿Por qué? Porque Porque hay negro. porque no se vería. Sí, aquí están escritos todos en negro. Y está se cambia escrito. negro a propósito para que sí Sí, para que se vea más fácil, pues, pero el número no es lo importante, son los pasitos de color.
Entonces, como tenemos una mayor sensibilidad al verde, normalmente utilizamos sensores de ese estilo. Ya vi que son S50 y tenemos que acabar la sección. Entonces, usualmente esto lo definimos mediante lo que se llaman los estímulos cromáticos. No me voy a meter en eso, pero es muy bonito. Si a alguno le interesa, me cuenten, lo podemos incorporar también como parte del proyecto, que es visión al color. Pero nada, se los dejo aquí de churumberito para que lo curioseen. Este tipo de estructuras, por ejemplo, se utilizan mucho cuando uno tiene que trabajar en aplicaciones donde el color es crítico. Por ejemplo, en Pintuco. En Pintuco, que hacen los diseños de las pinturas, las fachadas y demás, se suelen medir las etapas de metamerismo. Y los metamerismos sería ver cuál es la respuesta cromática de cada uno de nuestros conos a las diferentes emisiones de longitud de onda, donde miren que sería un producto relativamente sencillo, es la respuesta espectral que tiene cada uno de los conos por el contenido espectral de la señal que yo le estoy haciendo e integre a lo largo de todo el rango de sensibilidad. Y eso me va a dar cuánto de R, cuánto de G y cuánto de B estamos calculando. Entonces, estas funcioncitas phi de lambda, en cada uno de los casos, es a lo que normalmente se le llaman las funciones de estímulo. O sea, de lo que está emitiendo el sistema, qué tanto excitaría cada uno de esos elementos. Entonces, podríamos tener, para fuentes de iluminación, esa función de estímulo es simplemente lo que emite la fuente. Para objetos opacos sería lo que sea que yo esté utilizando para iluminar un objeto y su reflectancia, que es una función de la longitud de onda. Y para objetos transparentes, lo que emita la fuente con la que yo ilumino y la transmitancia, que también es una función de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, en Pintuco, si ustedes piensan en Pintuco, esta pared no se ve igual si está iluminada con esta lámpara blanca, así esa lámpara fuera roja, así fuera azul, si fuera, por ejemplo, un poco más cálida, como amarillenta. Entonces, la experiencia que yo tendría del color de esta pintura depende del entorno en el que estamos iluminando. Entonces, se analizan los metamerismos en términos tanto de lo que sea que lo ilumine, como de las propiedades del material en la manera en que responde a esa iluminación. Entonces, todo eso, que son los valores de estimulación tricromática, nos llevan a generar los metamerismos del Bayer, que dan lugar a ese como traslación de la definición de lo que sería nuestro ojo a lo que es un sensor Bayer. Se me fue la clave, perdón, yo creí que alcanzaba un poco atrás. Nos queda faltando un pedacito de la parte de sensores de color, que sería, si yo tengo este sensor así, hay una consecuencia inmediata, que es lo que usted preguntó ahorita, ¿sí? La MTF ya no puede ser la misma para el verde, para el rojo y el azul, porque mientras para píxeles verdes tengo una separación relativamente cercana, miren que para los píxeles rojos y los píxeles azules tengo una separación de casi el doble que para los píxeles verdes. O sea que tengo mejor resolución para los píxeles verdes que para los píxeles rojos y azules. El límite de Nyquist se me corre para atrás en estos por el doble, y es literalmente lo que hicimos ahorita, solamente que reconociéndolo ahora para cada uno de estos factores de color. Pero bueno, para después. ¿Listo? ¿Quién iba a preguntar algo? Bueno. Era respecto a la Pintuco. Sí. Entonces, esa fórmula que mostraste, ahí podría haber como una especie de una MTF. Pero en ese caso estamos hablando de la longitud de onda. Entonces ya no sería espacial, sino espectral. O sea, de literalmente el color de la onda. Donde yo puedo tener una respuesta diferente dependiendo de la longitud de onda. Por supuesto. Si yo pienso en ese vidrio es transparente al visible, pero bastante opaco al infrarrojo y al ultravioleta. ¿Sí? Bueno, al ultravioleta no tanto, al infrarrojo un poco más. ¿Sí? Carlos, bueno, yo os preguntar. Yo. Tenía esta pregunta pues, como a la mitad, pero era tan curiosa que yo no me apenas al final de la pregunta. Con respecto a este tema de cámaras y sensores, ¿por qué entonces las cámaras de Apple dicen que son tan buenas? ¿Quién dice que son buenas? Ah, Tienen buen procesamiento. La óptica es mucho mejor una cámara hecha por Sony. sí. Los sensores y la óptica de los sensores Sony son muy buenos. Apple tiene muy buen postprocesamiento de imágenes, muy buen postprocesamiento de imágenes. Entonces, sí, usualmente, pues que los iPhones tienen una cámara envidiable. Cuando uno habla con la gente que trabaja en el diseño de eso, pues la óptica no es lo mejor, pero tiene muy buen Pues es comparable con otros tipos de celulares. Pues. Sí.
pero tienen muy buen postprocesamiento. Es más un asunto de la manera en que se presenta la imagen, como juegan con la distribución de color, lo que decía Julián ahorita, por ejemplo, de que si yo conozco el MTF, podría compensar. Entonces, lo que sí tienen ellos, y me parece que en eso se hacen un trabajo súper bueno, tanto en las cámaras como en los displays, es que tienen mucho en cuenta la experiencia perceptual humana a la hora de hacer los diseños. Entonces, tiene muchas compensaciones, pero son a posteriori para hacer que se asemeje mucho como uno quisiera ver la foto. Lo mismo con las pantallas, no son las de mejor resolución, pero ese concepto de retina display, esa idea de retina display es para la distancia a la que él está trabajando, la máxima agudeza visual permite esto, o sea que tener píxeles más chiquitos que esto no tiene sentido. Entonces está ahí, un poquito por debajo, y da una muy buena experiencia. Está diseñado para su sistema visual. Entonces en eso tiene mucha... O sea, de alguna manera tienen un sistema tipo como el ojo que capta imágenes malas, pero un buen cerebro. Sí, básicamente. Sí, una buena manera. Tampoco es que sean malos, son muy buenas cámaras, pues. O sea, solamente no es una cámara impensable que nadie más tiene y ningún otro celular ha visto nunca. No, pero tienen un sistema de procesamiento que muy poquitos celulares tienen. Los últimos Pixels también han estado saliendo con muchas capacidades de ese estilo. Es que pues también Google le está apostando a volverse la Apple, pero en Android. Te iba a preguntar a Pues sí, era más curioso también. Estas cámaras LIDAR, ¿cómo funcionan? Uy, Igual que... cámaras líder. Sí, O sea, no un líder, sino una sí, una cámara. LIDAR. Pues sí, una cámara LIDAR, que he escuchado que existen de esas cámaras para hacer análisis espectral de... De las que mapean como sistemas de punto a punto. Sí, por ejemplo la Xbox, que es el... No, vale. Se llama el Kinect. Exacto. Sí, esos son instancias diferentes, pero depende, pues, ahora, depende de la versión del Kinect, como unos que funcionan con LED y otros que no. Pero normalmente esas son medidas de tiempo de vuelo, donde uno lo que hace es que lanza una señal de luz y mira cuánto tiempo le toma regresar, para tener una idea de la profundidad. Esas cámaras, cuando se hace con una cámara con escena, siguen un principio similar. Entonces la idea es que generas como una discretización de puntos de distancia, lanzo la luz y miro en este punto cuánto tiempo le toma en volver, en este punto cuánto tiempo le toma en volver, en este punto cuánto tiempo le toma en volver, para poder dar un mapa de profundidades. Entonces, entre más tiempo haya tomado, más lejos está. Y si está calibrado, pues te lo van en distancia, y si no, sería como una distancia de recorrido óptico. Esto está más cerca, esto está más lejos. Ah, ok. Pero no existen esas cámaras en las que yo pueda hacer análisis espectral, pero con respecto al color, no... Espectral, sí, Sí. claro, pero es que espectroscopios y espectrógrafos... Pero también, píxel a píxel. También, Ah, sí, claro que sí. Hay cámaras espectrales en todas las longitudes de uno que vamos a hacer, en todas las longitudes de uno que vamos a hacer. o sea, cada píxel me hace Puede hacer una la curva espectral. Pero en ese caso, ahí depende mucho de la arquitectura, pero partimos del mismo principio. Un píxel es un elemento sensible con un cierto ancho de banda espectral que me permite medir. Si ahora lo que yo hago es, antes de esto, pongo una etapa monocromadora, con una rejilla de difracción, con un prisma, cualquier cosa de ese estilo, entonces hago que lo que llegue allá sea de una longitud de onda específica. Entonces lo mido y tomo nivel de intensidad para esa longitud de onda, giro. Entonces ahora está llegando otra longitud de onda, mide esa longitud de onda, giro, mide esa nueva longitud de onda, giro, y así. Así, pero entonces usualmente es de barrido. De los que yo conozco, usualmente son de barrido para ese centro. También hay unos que tienen ¿qué se llama eso? Un sensor CCD lineal, como los de los escáneres de código de barra. Es un sensor largo, entonces uno pasa por el monocromo, pues pasa por el sistema difractivo o dispersivo, expande eso, y entonces lo que se va escaneando píxel, 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 y mide la distribución de intensidad para cada píxel y sintetiza una imagen multiespectral. Entonces, eso es formación de imagen multiespectral, eso existe y también es un tema bacano. Aquí sí no estoy en capacidad de hacer sistemas multiespectrales, pero ese es un tema bastante contemporáneo. El James Webb tiene uno que es con una máscara programada. O sea, digamos que tú en este sitio quieres ver el efecto, entonces haces una especie de clic